Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Veo que por ahí se están sumando a nuestra conversación que vamos a tener sobre la jornada laboral de 40 horas. Vamos a dar un par de minutitos para que empecemos con todos los conectados posibles. Bienvenidos todos y en unos 3 minutitos comenzamos. Bienvenidos. Para los que se han ido sumando, estamos dando un par de minutitos para que se sumen más personas y no se pierdan nada de esta presentación que estamos muy emocionadas de compartir con Rodrigo. Aquí les dejo un QR. Si ustedes lo escanean, pueden formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp. Normalmente ahí es donde publicamos nuestros eventos, nuestras iniciativas, nuestras convocatorias y bueno, también se les invita como a participar en esta comunidad directamente con vacantes, con necesidades muy puntuales de ustedes como líderes de recursos humanos. Entonces, voy a dar 2 minutitos más para arrancar y presentarnos. Bienvenidos a todos. Listo. Creo que ahora sí ya estamos listos, ya dimos un par de minutitos, entonces vamos a empezar. Bueno, antes que nada, me presento, mi nombre es Montserrat Bonilla, yo soy líder de marca en el equipo de Book México y también me acompaña Pau de nuestro equipo de brand, ella es brand manager también del equipo de Book México y tenemos a nuestro invitado estelar Rodrigo del Valle que en unos momentitos vamos a presentar y él nos va a ayudar como con toda la parte dura, jurídica, de cumplimiento que seguramente todos nos estamos preguntando. Para quien no nos conozca, Book es una plataforma integral de recursos humanos. Básicamente tenemos 3 módulos a partir de los cuales ustedes pueden contratar distintos servicios o distintos procesos operativos de forma como automatizada. Y bueno, recuerden que siempre nos pueden buscar en nuestra página web, nuestras redes sociales, para conocer un poquito más sobre nuestro producto. Y ahora sí, les cuento, teníamos el objetivo de sacar este webinar o esta aproximación sobre la jornada de 40 horas, como hacer un recap de qué se sabe hasta hoy. Como saben, es un tema bastante polémico que nos ha dado de qué hablar a lo largo de todo el año y también ha ido variando y nos han ido actualizando distintas cosas. Entonces, la idea de hoy es dar claridad a la información que tenemos hasta ahora y que seguramente hoy Rodrigo les va a hacer como énfasis de que en febrero, en enero, en marzo, en los siguientes meses, dará o seguirá dando de qué hablar y como más específico o menos incertidumbre de la que tenemos actualmente. Entonces, ahora sí le doy la palabra a mi compañera Pau. Muchas gracias, Mon. Justo como mencionas, la idea de este espacio es dar mucha más claridad acerca de esta jornada de 40 horas y qué mejor que contar con un experto en el tema. Bienvenido, Rodrigo del Valle. Rodrigo es abogado laboralista del despacho Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, forma parte del despacho a partir de 2016 y se especializa en asesoría laboral para empresas tanto mexicanas como extranjeras.
Ha participado en varias transacciones como fusiones y adquisiciones, financiamiento y reestructuras corporativas y el diseño de esquemas de compensación ejecutiva, estrategias preventivas y también la solución de conflictos laborales. Así que un gusto tenerte aquí, Rodrigo. Y bueno, antes de darte la palabra, nada más comentarles que la dinámica de hoy es un poco que Rodrigo nos ayude con el contexto de todo el tema de jornada de 40 horas para después pasar a una sección de preguntas y respuestas sobre algunas preguntas que nos han hecho en la comunidad que hemos visto por ahí en redes sociales. Y claro que sí, si nos da tiempo, también contestar algunas de las dudas que tengan y que nos puedan colocar durante la sesión en el chat. Así que bueno, pues sin más preámbulo, ahora sí te cedo la palabra, Rodrigo. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, Pau, gracias, Mon, y gracias a todos por su tiempo. La idea es, como platicaban Mon y Pau, la idea es tratar de hacer la explicación de una manera que sea lo menos técnica posible en cuanto a la parte legal y todo el tema del proceso legislativo y que se puedan ir del webinar con un entendimiento muy claro de qué implica la reforma, un poco para qué es y el cómo se pretende atender las necesidades y sobre todo con algunas recomendaciones, consejos desde la perspectiva más práctica para poderlas ir aterrizando y aprovechar este periodo de transición que vamos a tener durante 2016. Como saben, pues el tema de la jornada laboral pues ha sido un tema que se ha venido platicando desde hace tiempo, ¿no? Hay una tendencia global en donde hemos visto de una manera muy clara en otros países, en diferentes jurisdicciones, cómo se ha venido reduciendo la jornada laboral de los empleados, en algunos de manera gradual, en algunos de una manera un poco más agresiva, pero lo que es un hecho es que hay una tendencia para buscar reducir jornadas laborales a nivel mundial, ¿no? México evidentemente no es la excepción y es un tema que se ha venido platicando desde hace mucho tiempo. Es importante también tomar en cuenta que el momento en el que estamos en México desde hace unos años, yo les diría que más o menos hace unos 8 años para acá, los cambios que han habido en materia laboral son drásticos, importantes y han generado impactos relevantes, operativos y económicos para las empresas, para los patrones, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros como es el tema de subcontratación, el tema de vacaciones dignas, el tema colectivo, eh, NOM 035, NOM 037, en fin, estamos actualmente en un momento en donde el tema laboral está evolucionando de una manera muy particular en México y la tendencia es que siga siendo esta la manera en la que al menos la administración actual tenga pensado manejar temas laborales hacia adelante, ¿no? No esperemos que con la jornada laboral dejaremos de tener noticias en temas laborales inmediatos. Hay muchas iniciativas presentadas relevantes, y las hemos platicado en otros foros con ustedes, incluso en el People Day y demás, pero tenemos el tema de aguinaldo, el incremento de 30 días, tenemos todo el tema de licencias de paternidad, tenemos más días de descanso obligatorio. En fin, estamos en un marco actual en donde el tema laboral va a seguir evolucionando de manera importante y roles como los que tienen la mayoría de ustedes, de los asistentes del webinar, se vuelven estratégicos y cruciales, ¿no? Porque hay que tratar de hacer cualquier cambio de manera informada, pero también tratar de tener estrategias que sean preventivas y no tanto reactivas, ¿no? Sino que nosotros podamos un poco adelantarnos a cuáles son los cambios que estamos viendo en el futuro cercano y no tanto en el inmediato, ¿no? Porque estos ajustes que se vienen dando en temas laborales, sin duda el no atenderlos de manera oportuna y de manera informada, se pueden traducir en problemáticas a mediano y a largo plazo para para las empresas. Entonces, entrando ya un poco en materia, y vamos, como platicaban Moni y Pau, la idea es explicarles un poco de manera general qué dice la reforma, que la entiendan, atender algunas preguntas y sobre todo enfocarnos en la parte práctica para que ustedes realmente se lleven algo de valor de la plática, ¿no? Pero
Tenemos la reducción de jornada, lo más relevante es que al final del camino, y ahorita vamos a enseñarles un calendario de cómo se busca que se lleve a cabo la implementación, porque como se los mencionaba, pues es de manera gradual, a diferencia de cómo se había propuesto inicialmente en 2023, en donde se buscaba que entrara en vigor de una manera mucho más agresiva, con todo la resistencia que hubo por parte del sector privado en diferentes mesas de diálogo, el Parlamento abierto y demás que tuvimos. Se logró que hubiera un poco más de consideración, sobre todo respecto a la manera en la que iba a entrar en vigor y algunas consideraciones que sí se ven en el proyecto que se presentó hace unos días, ¿no? No se consideraron todas las inquietudes, pero algunas de ellas sí están consideradas, ¿no? Todavía habrán mesas de diálogo. No estamos todavía en un momento en donde ya estas disposiciones sean obligatorias para los patrones, eso es muy importante que lo sepan. Estamos en un momento, en un periodo de transición. Tienen que seguir estas iniciativas el proceso legislativo correspondiente y eso incluye la discusión y la aprobación, ¿no? Ahorita están turnadas a comisiones. Son dos iniciativas distintas, una a nivel constitucional, otra a nivel ley federal del trabajo. Ahorita vamos a entrarle esa parte para que entiendan conceptualmente por qué estamos hablando de dos iniciativas distintas y que no se confundan. Pero lo que es un hecho es, ya terminó el periodo ordinario de sesiones. Terminó el día de ayer formalmente, aunque desde la semana pasada, desde el 10, ya no estaban discutiendo ningún tipo de iniciativa. Y la intención es que en febrero, cuando inicia el periodo de sesiones, se inicie con una discusión de las dos iniciativas, pero que también existan mesas de diálogo. Ya no va a ser un parlamento abierto y esto va a ser directamente en Cámara de Senadores. Se va a escuchar las inquietudes que puedan haber, se va a buscar ahí a lo mejor si hay alguna preocupación relevante y demás que se tenga que atender, atenderla de alguna manera, pero la intención es que en términos generales se apruebe de una manera muy parecida, prácticamente idéntica a la iniciativa que ya está presentada por el Poder Ejecutivo desde hace unos días, ¿no? Entonces, los temas más relevantes son la reducción de la jornada de 48 a 40 horas en el periodo de 2026 a 2030, teniendo 2026 hasta enero del 2027 como un periodo para que las empresas, los patrones, puedan buscar la manera en la que tengan que ajustar sus procesos internos para estar en cumplimiento. Esto es, y lo dice la propia reforma expresamente, y lo han dicho en diferentes foros, no debe de resultar en una reducción salarial ni de prestaciones. Hay que tomar en cuenta que en principio el cambio de condiciones de trabajo de manera unilateral hacia el trabajador puede representar ciertos riesgos, ¿no? Entonces, se puede hacer y hay excepciones y hay que buscar la manera en la que puedes tú de alguna manera cambiar alguna de las condiciones de trabajo para a los empleados, pero tiene que seguir un proceso especial y tienes que tener el consentimiento del trabajador, ¿no? El hecho de que nosotros estemos implementando una jornada reducida de 48 a 40 horas durante estos años del 26 al 30. Eso no quiere decir que las empresas puedan de manera unilateral reducir los salarios o las prestaciones como consecuencia de la entrada en vigor de la propia reforma, ¿no? Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Se mantiene el esquema de 6 por 1, es decir, sigues teniendo este esquema de 6 días de trabajo, un día de descanso. Originalmente en algunos de los proyectos que se fueron presentando, porque se han presentado muchos proyectos en los últimos años en este sentido de reducción de jornada, en algunos casos se hablaba de una jornada que fuera de 5 por 2 y no de 6 por 1, ¿no? En el proyecto presentado está un esquema de 6 por 1, 6 días de trabajo y un día de descanso con goce de salario. Horas extras, este es uno de los temas más importantes. Las horas extras que antes teníamos un marco jurídico que era menos claro en cuanto a topes, en cuanto a la manera en la que se puedan distribuir y demás. Se establecen nuevas reglas respecto de las cuales se tienen que considerar para cuando tengamos empleados contratados de manera directa que estén trabajando tiempo extra, ¿no? Es un tope de 12 por semana, hasta 4 horas al día y un máximo de 4 días. El pago al doble y el pago al triple, las famosas
horas al 200% y al 300%, ¿no? Pero no puede exceder de 4 horas al día y el total de la jornada ordinaria y extraordinaria, es decir, tu jornada sin horas extras, más las horas extras que vayas a trabajar en un día, no puede exceder de las 12 horas, ¿no? Entonces, tienes distintos candados. Por un lado, las 4 horas al día, no puedes trabajar más de 4 días horas extras, aunque sea una, con que trabajes 1 hora extra, ya cuenta para efectos del criterio de los 4 días que tienes que trabajar. Y el límite del total de horas trabajadas ordinarias y extraordinarias no puedes superar las 12 horas. Y otro tema muy importante es el tema del registro electrónico a partir del 1 de enero de 2027. Aquí hay que estar atentos, lo platicaremos más adelante, hay que estar atentos porque habrá lineamientos, mecanismos que va a tener que publicar la Secretaría de Trabajo, incluso excepciones respecto a estos controles electrónicos de asistencia. Hay que estarlo monitoreando y tenerlo en el radar para que uno confirmar que lo que tengamos en las empresas, porque muchas empresas ya lo tienen, estos controles de asistencia, sea suficiente para en caso de que tengamos alguna visita e inspección por parte de alguna autoridad. Y si no lo tenemos, para tener claro que lo que vayamos a implementar funcione, ¿no? Hay que tener en mente que la tendencia con la Secretaría del Trabajo desde hace unos años, sobre todo desde el tema de subcontratación, ha sido un incremento importante en las visitas de inspección a los centros de trabajo y este es uno de los temas que ahora se van a revisar con mucho detalle, con mucha atención y es uno de los temas que el sector privado, en las discusiones que tuvimos con el gobierno y con legisladores, externamos, ¿no? Que a nosotros nos preocupaba muchísimo que fueran reglas muy claras respecto a qué tengo que tener y cómo voy a probar yo a la autoridad que estoy en cumplimiento, ¿no? No nada más en la existencia de la obligación, sino realmente qué es lo que yo tengo que tener a la mano para poder acreditar el cumplimiento con mis obligaciones patronales en materia de reducción de jornada. Entonces, hay que estar muy, muy atentos a este tema. Es una manera en la que van a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de reducción de jornada, el registro electrónico, y este es uno de los temas más importantes de la iniciativa, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, el calendario de implementación. Ya vi que están poniendo ahí algunas preguntas. Ahorita pongan todas las que quieran y ahorita regresamos a ese tema al final. Pero el calendario de implementación, que es importante que lo vayan teniendo claro, ¿no? Lo que decíamos, ya se presentaron las dos iniciativas. La idea es que en 2026 se van a discutir, se van a aprobar. De manera paralela tendremos las mesas de diálogo con el sector privado, no parlamento abierto, pero sí mesas de diálogo. 2026 lo tendremos como un periodo de transición para estar en cumplimiento y después de ahí viene una reducción gradual del número de horas, ¿no? 2027 46, 2028 44, 2029 42, para terminar en 40 horas en 2030. Esta implementación gradual también aplica para el tema de las horas extras, ¿no? Como les decía hace ratito, las horas extras ya tienen un marco mucho más claro y también la manera en la que nosotros podemos ir incrementando el número de horas extras que pueden ir trabajando los empleados, porque venimos de un tope de 9 horas, de 3 horas, no más de 3 veces a la semana, 9 horas, y ahora está incrementando a 12, ¿no? La manera en la que vamos a poder ir haciendo uso de esos nuevos topes también va a ir incrementando de manera gradual desde 2026 y 27,9 hasta llegar a 12 en 2030, ¿no? Y ahora sí, el tema de las iniciativas. Esto creo que es importante que lo sepan, y esto es por un tema de confusión y del tecnicismo que puede haber, ¿no? Una de las dudas que me han buscado para nada más tener claro el por qué me tengo que preocupar es, oye, ¿por qué se hablan de dos iniciativas? ¿Por qué se habla de que hay dos iniciativas presentadas por Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Yo les diría que conceptualmente preocupémonos por una, es lo mismo. La diferencia es que una es a nivel constitucional y la otra es a nivel ley federal del trabajo.
La iniciativa constitucional lo que hace es define un poco el estándar sustantivo, es las reglas generales, las reglas del juego, viéndolas desde un marco mucho más amplio, a 30.000 pies, y el ámbito general de la aplicación de estas nuevas disposiciones. La iniciativa a nivel ley federal del trabajo se convierte en este estándar de reglas mucho más operativas, ¿no? Actualiza referencias y lo que busca es cerrar estos vacíos que se pueden dar de una regulación que cuando se da a nivel constitucional, que es mucho más amplia, mucho más genérica, pueden haber ciertas lagunas que se están dejando de cubrir desde la parte operativa y eso se atiende a nivel ley federal del trabajo. Pero el artículo 123, el apartado A, tiene una modificación en términos mucho más generales y la parte de la ley federal del trabajo es consistente con lo que establece la Constitución, pero entra un poco más al detalle de cómo se va, de cuáles son estas nuevas reglas para el tema de una jornada reducida a 40 horas, ¿no? Pero conceptualmente para ustedes lo que es muy importante que sepan es, independientemente que se hable de dos iniciativas, las dos iniciativas que ya están presentadas por el Poder Ejecutivo y que están turnadas a comisiones que se van a discutir y eventualmente aprobar, son consistentes, se hablan entre sí mismas, ¿no? Entonces, reforma de Constitución, como dice ahí la presentación, establece principios y límites generales. Reforma de la Ley Federal del Trabajo, lo que decíamos es mucho más aterrizada y mucho más enfocada en la parte operativa y en temas de buscar regular cosas que la Constitución no tiene por qué entrar a regular, ¿no? La entrada en vigor, reforma constitucional al día siguiente de su publicación, una vez se concluya con el proceso legislativo correspondiente, y la reforma a la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 2026. No obstante, no quiere decir que tengamos que estar en cumplimiento con las obligaciones a partir del 1 de mayo de 2026, sino hasta el 1 de enero de 2027. Las iniciativas un poco aterrizando en qué dice cada una de ellas. Evidentemente, como les platicaba, hay temas que se repiten, ¿no? Porque justo es de lo general a lo particular, ¿no? La reforma constitucional habla de la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales del 26 al 30. Se conserva el esquema de 6 días de trabajo y un día de descanso con goce de salario. No se eleva 2 días por cada 5, ¿no? Lo que les platicaba, aunque era una de las intenciones originalmente. Las horas extras, lo que ya platicábamos, los límites que se establecen se tienen que distribuir hasta en 4 horas por cada día y un máximo de 4 días pagadas al doble, los que exceden este tope al triple, y prohíben el tema del trabajo de menores de 18 años, que eso también cambia con lo que se tenía originalmente. Ahora ya no puedes tener a empleados menores de 18 años trabajando tiempo extra, ¿no? Eh, Reforma la Ley Federal del Trabajo. Esta parte es consistente, evidentemente, la reducción a las 40 horas de 2026 a 2030. Se conserva el esquema de 6 por 1, horas extras en los límites, con los límites que ya platicamos. La obligación de hacer el registro electrónico de las horas de trabajo y poner el registro a disposición de las autoridades en caso de que nos lo requieran, es decir, en caso de una visita de inspección. Y establece este acuerdo que pueden tener las partes para la distribución de la jornada. Esto porque es importante. Si ustedes ven los proyectos, ahora incluyen la palabra hasta en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que se está anticipando que existan casos en donde las jornadas, no obstante, la jornada diurna sigue teniendo este tope de las 8 horas. Evidentemente habrá casos en donde vamos a tener jornadas que van a ser menores a las 8 horas para tratar de buscar distribuirlas de lunes a sábado, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor tú dices, oye, de lunes a sábado van a venir a trabajar 7 horas mis empleados, perdón, de lunes a viernes van a venir a trabajar 7 horas mis empleados y los sábados ahora van a trabajar 5 horas, ¿no? Entonces, ya no vamos a tener necesariamente jornadas de 8 horas todos los días, sino que se está anticipando que alguno de los efectos que tenga la reducción de jornada es que todos los días se busque reducir a lo mejor una hora, un par de horas para que el sábado podamos tener empleados trabajando, sobre todo ciertos puestos que tienen algunas cargas operativas importantes y que no podemos descubrir la operación del sábado. Bajas de lunes a viernes una hora, un par de horas y garantizas que puedan trabajar el sábado sin que necesariamente estés por encima del límite, ¿no?
Primeros pasos. Esto ya entrando, empezando ya la plática un poco más práctica, los primeros pasos que nosotros estamos viendo, ¿no? El tema de los ajustes que tienes que implementar, jornadas, ajustar turnos cada año, capacitar a supervisores y monitorear horas extras para no rebasar límites. Este tema es bien importante. Uno de las discusiones principales y de las preocupaciones principales del sector privado era ¿cómo voy yo a garantizar que voy a poder estar en cumplimiento sin que yo tenga una afectación en la parte de negocio? Por supuesto que es una preocupación justificada y natural, y muchas de las primeras respuestas son, pues hay que contratar más personal, ¿no? Yo les diría, sí, es una de las opciones, sobre todo en empresas que tienen operaciones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, construcción. Tú tienes un empleado, tienes 10 empleados y esos 10 empleados, pues, por hacer un tema, un trabajo y responsabilidades que están relacionadas con una parte que es más que depende de lo que está atendiendo el trabajador en el momento, es complicado que tú puedas, tú no puedes decirle a un empleado que esté en dos obras al mismo tiempo, ¿no? Realizando X funciones relacionadas a la construcción. Pero hay ciertos puestos distintos, a lo mejor más administrativos o más de liderazgo, que a lo mejor pueden tener alguna manera de atender, de ser más eficientes en cuanto al cumplimiento de obligaciones y de responsabilidades. Yo creo que una de las maneras en las que tenemos que buscar atender este tema, y lo veremos más adelante cuando, seguramente cuando vayamos contestando sus preguntas, pero una de las maneras en las que tenemos que buscar atender el tema es reforzar la capacitación de los empleados, ¿no? Hay respecto de estos puestos que su propia naturaleza lo permite, vamos a tener que buscar ser mucho más eficientes en el cumplimiento de las labores por parte de los empleados y nosotros como empresa buscar implementar ciertas métricas para medir la eficiencia de nuestros trabajadores y ciertas métricas para poder tener, además de estas capacitaciones naturales en donde nosotros les tenemos que ayudar a nuestros empleados a ser mucho más eficientes en el trabajo, en el día a día, poderlas medir, ¿no? ¿Qué va a pasar inevitablemente con todo el efecto de esta reforma y la reducción de jornada? Que las empresas van a buscar quedarse y retener talento que sea eficiente con el trabajo. Ahora, uno de los efectos es que puede ser que nosotros vayamos a tener una mano de obra más cara, ¿no? En ciertos sectores y que eso va a tener evidentemente un impacto en precios que se van a trasladar al último beneficiario, a nuestros clientes y demás. Eh, y lo que van a hacer las empresas es, bueno, yo voy a buscar quedarme con el talento que es mucho más eficiente en el cumplimiento de sus responsabilidades y de sus funciones. Eso es algo que va a empezar a suceder, ¿no? Antes a lo mejor había mucho más tolerancia a temas de periodos de capacitación, periodos de prueba y demás. A lo mejor con este tema de reducciones de jornada empezamos a ser mucho menos tolerantes y vemos mucho más útiles y mucho más casos en donde tomamos la decisión de dar por terminar relaciones de trabajo de empleados que tenemos con periodos de capacitación y periodos de prueba como una medida para nosotros garantizar que la persona que estamos contratando, con estas nuevas reglas que hay en jornadas reducidas, nos funcionan, ¿no? Eso es ese tipo de mecanismos, ese tipo de herramientas que tenemos hoy, hay que explotarlos y hay que buscar hacerlos mucho más eficientes. Contratación y contratos, actualizar los contratos para reflejar la nueva jornada, descansos y horas extras, analizar si es necesario contratar personal adicional. Esto va de la mano con lo que platicábamos, ¿no? Vamos a tener que hacer una revisión de procesos internos, vamos a tener que hacer una revisión durante este periodo de transición, sobre todo el 2026, y buscando sacarle mucho provecho, vamos a tener que buscar no solamente hacer el análisis de, oye, documentalmente qué tengo hoy y qué tengo que cambiar, sino en un tema operativo, qué cambios tengo que hacer en distribución de actividades, de responsabilidades y de distribución de la propia jornada en los días que necesito que mis empleados trabajen para estar en cumplimiento, ¿no? Acordémonos también, y esto es muy importante, que la naturaleza de las horas extras es extraordinaria. Entonces, en principio,
no deberíamos de tener casos en donde tenemos empleados trabajando horas extras todas las semanas, ¿no? Esa debería de ser una de los objetivos o de los de a dónde queremos dirigirnos en cuanto a un tema operativo. Aun cuando tenemos más flexibilidad en cuanto al tope de horas extras, eso no quiere decir que necesariamente tengamos que estar pagando horas extras todas las semanas. Por supuesto que lo podemos hacer, hacerlo, y me refiero a tener empleados trabajando horas extras todos los días, pues a lo mejor puede resultar eventualmente en algún cuestionamiento. No es lo ideal, pero yo creo que habrá mucha flexibilidad, sobre todo en los primeros años en donde tengamos la reducción de la jornada por parte de las autoridades, ¿no? Pero idealmente las horas extras tendrían que tener un carácter extraordinario. Planeación de equipos y turnos, perdón ya de volada, Amon, para no tardarme tanto en este tema, pero esto, lo que ya platicábamos, ¿no? Es un tema de ir planeando cómo lo vamos a manejar. Registro de entrada y salida, lo que les decían hace rato, el uso de los mecanismos, el uso de las plataformas. Hay muchas opciones hoy en los controles de asistencia electrónicos y demás. Lo que hay que hacer es estar muy al pendiente, revisar los criterios, los mecanismos que van a ser emitidos por la Secretaría del Trabajo y asegurarnos que la manera en la que estamos llevando el control de asistencia cumpla con lo que tiene que cumplir. El tema de nómina, pagar correctamente horas extras según lo que marca la ley. Este tema es bien importante porque, y este es uno de los temas que muchas veces, muchas empresas, muchas personas no tienen en el radar, pero el hecho de que se reduzca la jornada y que no se reduzca el salario tiene un impacto en la tarifa horaria del trabajador. Y eso resulta en un impacto en el pago que tienes que hacer por horas extras. Cuando tú reduces el número de horas y no reduces la contraprestación que le pagas al trabajador, quiere decir que cuando haces el cálculo de lo que le tienes que pagar de hora extra, es mayor a lo que venías pagando en el pasado, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes hagan este ejercicio de, oye, bueno, voy a tener empleados trabajando horas extras, ¿cuánto le tengo que pagar por horas extras? Tomando en cuenta que ahora la jornada va a ser menor y eso tiene un impacto en el salario por hora que yo tendría que tener calculado para efectos del pago de horas extras, ¿no? Y por último, relaciones laborales que tiene que ver con el tema de sindicatos. Muchos de ustedes seguramente tienen sindicatos, los sindicatos de protección ya no existen, sobre todo desde la reforma que hubo en 2019 en materia colectiva. Viene el próximo año la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Pueden haber cambios adicionales, se están esperando cambios adicionales en temas laborales. Pero sí es muy importante que los cambios que vayamos implementando, si tenemos un sindicato representando a nuestros empleados, estén de alguna manera socializados con el propio sindicato para que esto no nos vaya a resultar en algún momento en alguna contingencia en materia colectiva que nos puede llevar a una afectación en la operación, en el día a día, ¿no? En un emplazamiento a huelga o algo por el estilo. Eso es bien importante que lo tengamos mapeado. Ahora, Simón, perdón. Horas extras, lo que platicábamos, ¿no? Las reglas, máximo 12 horas por semana, hasta 4 horas extras por día, no más de 4 días a la semana, pago doble dentro del tope semanal y triple si se excede, límite diario total que nunca supere las 12 horas entre la jornada normal y las horas extras, exclusión de los menores de 18 años, perdón, y la reforma a la Ley Federal del Trabajo propone la implementación gradual que ya platicábamos, ¿no? De 2026 a 2030. Hoy son 9 horas, las horas extras que pueden trabajar. 2027 seguirán siendo 9 horas extras. 2028, 10 horas. 2029, 11 horas. Y 2030, 12 horas, ¿no? En cuanto a límites de horas extras que pueden trabajar nuestros empleados. Registro electrónico, ¿no? Lo que les decía, esto hay muchas empresas que ya lo tenían, hay muchas empresas que más bien se tendrán que enfocar en lo que tengo funciona o no funciona, y hay otras empresas que van a tener que buscar una herramienta que les funcione para estar en cumplimiento con esta obligación patronal, ¿no? Ahora, antes era algo que ayudaba y que era bueno tener en una empresa, nuestro control de asistencia en caso de que tuviéramos una demanda, que nos reclamaran horas extras, lo que fuera, era algo que nos podía ayudar en un tema de la estrategia de defensa ante los tribunales. Ahora se vuelve un tema obligatorio, ¿no? Entonces toda la jornada laboral, incluyendo hora de entrada y salida, debe estar registrada.
asegurar que los pagos sean correctos, evitar rebasar los límites y y es necesario proporcionar en caso de auditoría, o sea, en caso de que la propia autoridad venga, nos toque la puerta y nos diga, oye, voy a necesitar X, Y y Z información, estar preparados para tener esa información lista, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que vemos litigios en todo el país y ayudamos, sabemos el riesgo que tiene este tema de horas extras. Y uno de los temas en los que hemos buscado implementar con muchos de nuestros clientes son estos programas de cumplimiento o simulacros de visitas de inspección en donde les ayudamos a nuestros clientes a verificar que están en cumplimiento y qué pasaría si hoy te van a hacer una visita de inspección. Eso es muy importante que lo tengan en el radar, ¿no? Hay mecanismos, hay ejercicios que se pueden hacer con sus asesores externos en donde les digan, oye, me gustaría que me dijeras hoy cómo me iría a mí si tengo a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y eso ya aterrizándolo con las disposiciones que en su momento emitirá la Secretaría del Trabajo para las jornadas reducidas, va a ser una práctica muy sana para estar seguros de que tenemos lo que tenemos que tener para acreditar el cumplimiento, ¿no? Y la obligatoriedad, que es a partir del 1 de enero del 2027. Y listo, si quieren Listo. empezamos. Yo creo que mandaron varias preguntas, Mon, y algunas otras que ya teníamos, que creo que fueron mandando, pero Pau, Mon, ustedes díganme. Sí, muchísimas Sí, gracias, Ro. Creo que esta información es de gran utilidad para todos aquí presentes. A mí me gustó mucho justo tu introducción en donde que intentemos tener una postura mucho más preventiva y no reactiva. Y creo que todos los que estamos aquí, pues ya tenemos como esa intención, ¿no? De estar en estas sesiones, en estos foros para informarnos. Entonces, bueno, a mí me gustaría arrancar con una pregunta. Desde tu experiencia, ¿cuál es el principal reto legal que enfrentan las empresas con esta nueva reforma? Pues mira, el reto es uno, yo creo que se tiene que el análisis, ¿no? El análisis y esto cómo lo traducimos a nuestra práctica. Lo que decíamos, hay que primero terminar de informarnos con cuáles son las nuevas disposiciones, cuáles son las nuevas reglas que tienen que aplicar y de ahí bajarlas a nuestro caso, al caso concreto, al caso particular, ¿no? Necesitamos nosotros, hablando de cada empresa y la manera en la que opera, buscar la manera en la que nosotros podemos ajustar nuestra operación, redistribuir, capacitar para nosotros buscar ser eficientes en tiempos, buscar cumplir con las mismas, con la misma operación que veníamos cumpliendo en la medida en lo posible. Hay muchas empresas y muchos seguramente están diciendo, pues sí, me encantaría, y tengo clientes, por ejemplo, que son armadoras de coches, que nos dicen, es que yo no puedo poner a una persona a armar 3 coches, ¿no? Al mismo tiempo, simplemente es claro. imposible. En esos casos, pues sí, ahí hay que analizar otro tipo de soluciones. Pues yo creo que uno de los retos principales se vuelve el aprovechar el 2026 para identificar cuáles son nuestros puntos débiles que tenemos que atender y cómo los vamos a atender, ¿no? Es uno de los temas más importantes, ¿no? Porque no obstante, el tema está en proceso legislativo, no está aprobado y demás. Lo que es un hecho, y esto lo sabemos todos, es un hecho que va a reducción de jornada. Eso no nos equivoquemos y no nos hagamos falsas expectativas. La reducción de jornada va a existir y va a existir en los siguientes meses con una regulación que va a estar entrando en vigor en los términos que ya conocemos, ¿no? Que viene en el propio proyecto. Buenísimo, Ro, muchísimas gracias. No sé, Mon, por ahí tienes alguna pregunta. Sí, fíjate, Ro, que muy relacionada a lo que nos preguntaba Pau, nos llegaron muchas preguntas como, ok, ya entiendo un poquito como los pasos, entiendo que es un proceso de transición, pero tú en tu experiencia, o sea, ¿cuáles consideras que son los principales o los errores legales que podrían costarle más caro a una empresa en este proceso? Esa es buena pregunta, Mon. Yo creo que uno es reducción de sueldos o prestaciones por la reducción de horas, lo que decíamos, ¿no? Nosotros, eh, es algo que está en principio prohibido por la ley. Si lo vamos a hacer, hay que analizar el caso particular y tenerlo documentado de la manera correcta, pero pretender hacer una reducción de salarios, de prestaciones y demás sin tener una estrategia
que nos busque dar protección en caso de que haya algún reclamo por parte de algún empleado, es un riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que un error sería buscar implementar una estrategia de reducción de salarios y prestaciones que no esté revisada por un experto y que desde la perspectiva legal tengamos algún argumento para defendernos, ¿no? Yo creo que ese es un error que va a ser muy común en los siguientes meses. Otro, eh, que no estemos alineados en la implementación de las medidas que cada empresa y cada caso particular decidan implementar, que no esté alineado con el calendario que está estableciendo la autoridad para la reducción de la jornada. Es decir, que tengamos muy presentes a partir de 2027 cómo va a ir reduciendo la jornada y cómo va a ir incrementando el límite de horas extras para estar en cumplimiento. Eso es muy importante y eso está relacionado con la parte de estar informados de la manera en la que se va a ir implementando, ¿no? Otro es el tema del pago de horas extras y cálculo, que lo mencionábamos antes, ¿no? No es nada más el tema de los límites de horas extras y a partir de cuándo ya es horas extra, es el estar conscientes que el cálculo de la hora extra que vamos a pagar a partir de la entrada en vigor de las disposiciones en materia de reducción de jornada es distinto al cálculo que veníamos haciendo con anterioridad, porque el valor que tiene la hora extra incrementa por la propia reducción y mantener el pago del salario, ¿no? La documentación, creo que es otro de los errores que va a haber, el buscar, revisar nuestros procesos internos, los contratos que vamos a celebrar, la manera en la que estamos documentando las horas extras, que todo eso sea de manera congruente con la manera en la que cada una de las empresas va a buscar implementar la reducción de jornada para ciertos puestos. Habrá empresas que digan, oye, yo a estos puestos que son, no sé, vigilancia, por poner algo, por poner un ejemplo, los voy a hacer la reducción de una manera distinta a que la voy a hacer para mi personal que es mucho más operativo, que está a lo mejor relacionado con ventas, ¿no? Entonces, buscar tener mapeados y muy claros cuáles son los tipos de puestos que yo tengo, de roles, a cada uno de ellos cómo les voy a ir reduciendo la jornada y cuáles son en nuestro universo de documentos que tenemos hoy, de acuerdo a nuestros mecanismos internos, cuáles son los documentos que vamos a tener que ir modificando. Y por último, yo no dejaré de mencionar, y lo dije hace rato, pero hago énfasis por la importancia del tema, el tema colectivo, ¿no? Si tenemos contratos colectivos de trabajo, hay que revisarlos, hay que tener clara cuál va a ser la estrategia para el acercamiento con el sindicato para que no se vaya a eventualmente traducir en un incumplimiento al contrato, en alguna queja por parte del sindicato, en que se nos empiece a hacer un tema que se nos vaya saliendo de control nuestros empleados sindicalizados. Es muy importante tener mapeado el tema colectivo y tener una estrategia para atender el tema de reducción de jornada de la mano con el propio sindicato. Sí, tienes toda la razón, O sea, como que es una implicación en muchos niveles que va de entrada como ponernos de acuerdo, revisar estos procesos, ver qué ajustes se tienen que hacer en la parte legal y obviamente pues siempre tener este acompañamiento legal para esta toma de decisiones sin perjudicar los derechos de los trabajadores, ¿no? Exacto, digo, el tema colectivo, y tenemos a muchísimos expertos de recursos humanos dentro de la audiencia, ¿no? Pero después de cómo se ha venido evolucionando, ahora es mucho más natural que los líderes en recursos humanos o en las áreas jurídicas de las empresas manejen la relación con los sindicatos. Hay casos en donde ya son relaciones a lo mejor conflictivas y muy especiales, a lo mejor un sindicato que constantemente nos está emplazando a huelga y demás, en donde sí tienen externos. Lo digo porque muchos de ustedes seguramente tienen la relación con el sindicato, pero sí creo que de cualquier manera vale la pena que toquen base con sus asesores externos para estar seguros que la manera en la que vamos a hacer la comunicación y la implementación de la reducción de jornada con el sindicato se hable, sea consistente y esté blindada desde una perspectiva en donde no podamos tener un emplazamiento a huelga por un tema de incumplimiento con el propio contrato colectivo, ¿no? Claro. Oye, y por ejemplo, aquí nos están llegando muchas preguntas como muy particulares, pero me llamó la atención una en particular que tiene que ver con el caso de turnos matutinos, mixtos, nocturnos. Y nos dice si ya en la regulación o lo que tenemos hasta ahora, si ya hay una implementación de esta reducción de horas dependiendo de estos turnos. O sea, Jorge Elorduz No. justo nos preguntaba
turno matutino, mixto, nocturno, ¿cuál será la reducción de horas de cada uno por año? La jornada en cuanto a el límite en cuanto a jornadas diurnas, nocturnas y mixtas sigue siendo el mismo. Si ustedes Ok, revisan el artículo 61 que teníamos anteriormente o que tenemos hasta hoy vigente, hablaba de la duración máxima de diurnas, nocturnas y mixtas. El proyecto de la iniciativa sigue siendo la misma redacción. Lo que cambia es que incluyen la palabra que les mencionaba hace rato, hasta 8 horas, ¿no? Y lo que decía es anticipándose el legislador a este caso en donde ahora va a haber días en donde trabajes menos de las 8 horas, pero no hay ningún tratamiento distinto en cuanto a jornada diurna, nocturna y mixta, siguen siendo los mismos topes. 8 horas para la diurna, 7 para la nocturna y 7:30 para la mixta. Eso no cambia. súper. Acá, por ejemplo, también nos llegó y que justo traíamos esta pregunta sobre este registro de asistencia que creo que para el próximo año, no únicamente por esta reforma, sino por en general lo que se está implementando va a ser súper necesario. Pero acá nos preguntaban, en mi empresa implementamos sistema de control de asistencia, pero nos dimos cuenta que las personas se olvidaban de registrar salida y los reportes de asistencia reflejaban exceso de horas extras. Sí. Y dejamos de usarlo porque a tribunal el empleado podría reclamarnos falta de pagos. ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Cómo manejarlo para que sea un elemento a favor y no en contra de la empresa? Sí, eso es bien importante y es parte justo del análisis de asegurarnos que la herramienta que utilicemos para tener registro de las jornadas de los empleados sea una herramienta que nos va a funcionar, ¿no? Y dentro de ese análisis tenemos que revisar también, y lo menciono porque está relacionado una cosa con la otra, ¿cuál es el proceso interno para autorizar como patrón el trabajo de las horas extras de nuestros empleados, ¿no? Entonces, yo les diría, una posible solución sería que las jornadas fuera un poco automático la manera en la que y ya hay muchos sistemas que te lo manejan así, ¿no? Que incluso te bloquean hasta la computadora, ya pasaron tus 8 horas, ya no puedes entrar a tu computadora, al menos que tengas una autorización o te quiten un candado para seguir trabajando. Eso ya existe, ¿no? Y que entonces de alguna manera nosotros podamos automatizar, por decirlo de alguna manera, el término de la jornada de nuestros empleados para que justo no se vuelva un tema de, oye, no pasó la tarjeta y entonces ahora resulta que el martes trabajó 12 horas, cuando pues, es algo que no es así, ¿no? Tenemos que, uno, revisar los mecanismos tecnológicos, el software que vayamos a implementar para el registro de acuerdo con lo que vaya a emitir la Secretaría del Trabajo, tratar de tener ciertos procesos automatizados en cuanto a la manera en la que nosotros vamos a buscar que se registre la salida del trabajador y que se requiera de alguna autorización adicional para que empiece a contar como hora extra y que no dependa simplemente de que el trabajador se olvide de registrar la salida, ¿no? Vamos a tener que ser un poco más creativos en este tipo de temas porque sin duda es una de las razones por las que los controles de asistencia en muchas empresas dejaron de existir, porque era, en lugar de ser una herramienta que me ayudaba, era en contra, porque ahora resulta que el trabajador nunca registraba la salida y todos los días había horas extras, ¿no? Entonces, vamos a tener que evolucionar a algo mucho más sofisticado y creo que una manera muy natural y eficiente puede ser justo las autorizaciones para el trabajo de las horas extras, ¿no? Buenísimo, Ro, súper claro, muchas gracias. Y ahora vamos a ir con una pregunta de Angélica y Guadalupe, que las dos hablan un poco del horario de comida. Si es posible aumentar el horario de comida o de descanso para compensar, ¿se puede hacer? Y sí se puede incrementar. Eh, Acuérdense que el tema del horario de comida, lo importante es que hay criterios y eso es muy importante que lo tomen en cuenta. En la medida en la que nosotros le demos al trabajador la facilidad de poder disfrutar de este periodo de comida y de descanso fuera de las instalaciones, fuera del centro de trabajo, en ese caso no va a contar como parte de la jornada, ¿no? Si yo le permito al empleado
que durante la hora de comida salga o se vaya a descansar o lo que sea, fuera del centro de trabajo, eso me ayuda a que no se considere como parte de la jornada de trabajo. Entonces, ese es justo parte, y es muy buena pregunta, es parte de las revisiones que tenemos que hacer de hoy cómo está la empresa, hoy cómo funcionamos, cómo lo tenemos documentado. Si nuestros contratos hoy dicen que la hora de comida va a tener que ser en el centro de trabajo, pues a lo mejor hay que revisar si eso no amerita un cambio adicional, ¿no? Porque en principio, si nosotros lo estamos manejando de una manera muy rígida, nos puede jugar en contra y puede considerarse parte de la jornada, ¿no? Hay que revisar si vale la pena hacer algunos cambios a la parte documental y a lo que sucede en la realidad, que el trabajador efectivamente pueda tomar la decisión de ir a comer fuera del centro de trabajo para que nosotros tengamos un poco más de flexibilidad y que la hora de descanso no se considere como parte de la jornada, ¿no? Claro, claro, que no sea un riesgo, ¿no? En cuanto a la inspección o que después, pues que sí se utilice realmente, Correcto, efectivamente, para el tema de comida. Buenísimo. correcto. Y Roy, ya para cerrar, que nos llevemos una meta de cierre para este 2025, ¿cuál sería tu principal consejo para las empresas que van a empezar a crear un plan de adaptación para esta reforma? Yo les diría que hay que empezar por hacer un diagnóstico. Hay que diseñar turnos, hay que buscar hacer estos ejercicios en donde hacemos estos simulacros de cómo, si hoy me llega a visitar la Secretaría del Trabajo, cuáles son mis puntos más débiles, en dónde tengo que reforzar, cuáles son los temas que tenemos que tener nosotros al menos claros, que ahí tenemos deficiencias. El tema de capacitaciones, buscar tener empleados que sean muy eficientes en cuanto al cumplimiento de responsabilidades. Y en este contexto de la atención de visitas de inspecciones, también buscar capacitar a nuestros equipos para atender las visitas de inspecciones, ¿no? Muchas veces los problemas en las visitas de inspecciones vienen por una mala respuesta a una pregunta de un inspector, porque enseñamos la información que era incorrecta, porque contestamos de manera equivocada, porque fue de manera confusa, y eso nos genera una contingencia futura, ¿no? Entonces, el buscar capacitar a la gente para ser más eficiente y para poder dar respuestas a la propia autoridad en caso de una inspección que nos garantice, por lo menos buscar transmitir el mensaje a la autoridad de cumplimiento como lo queremos hacer, es súper importante. Pero en resumen, yo les diría informarnos, estar muy al pendiente de la evolución del tema en los siguientes meses, y buscar anticiparnos, aprovechar el 2026 para identificar cuáles son nuestros puntos débiles, hacer los cambios que vayamos identificando como cambios necesarios y buscar implementarlos de la mano tomando en cuenta la parte operativa, la parte organizacional en cuanto a temas de recursos humanos y también el frente legal con el experto que les pueda dar servicios, ya sea in-house, sus directores jurídicos o alguien fuera de la organización que les vea sus temas laborales, que les pueda ayudar a garantizar que la manera en la que lo tenemos implementado cumple desde una perspectiva de criterios de la Secretaría del Trabajo y cumple desde una perspectiva de criterios en cuanto a litigios ante los tribunales laborales, ¿no? Sí, totalmente, Ro. Y ahí creo que no dejar pasar como la oportunidad también de ir conociendo qué herramientas tecnológicas te pueden ayudar como a esta implementación, ¿no? Acercarte, 100%. conocer. eh, Obviamente hay una gama gigantesca. En el caso de Book, pues tenemos nuestra gestión de activos, tenemos nuestro control de asistencia, ¿no? Como muchas herramientas que ayudan para estas inspecciones y para esta implementación legal y normativa, pero bueno, el universo es muy amplio y estar como familiarizado con todas estas herramientas que nos pueden ayudar al cumplimiento. Sí, y Eh, Perdón. perdón que te interrumpa, hay muchísimas dudas, lo estoy viendo y a lo mejor no nos va a dar tiempo de verlas todas, pero nada más decirles, obviamente la intención es tener más de estos foros, de estos ejercicios, también cualquier cosa, también estoy yo y mi equipo para lo que necesiten, a través de la gente de Book pueden tener mis datos de contacto. Pero la intención es tener más de este tipo de foros con todos ustedes. Yo encantado, feliz de platicar con ustedes y de estar en contacto con
con Book y hacer este tipo de dinámicas. Con Book siempre es un privilegio trabajar. Entonces, va a haber más de estas sesiones. Mientras más nos acerquemos a febrero, más información vamos a tener. Y ya que tengamos más información por parte de la Secretaría del Trabajo, les podemos dar algo que sea todavía más aterrizado, ¿no? Ahorita todavía estamos lejos de conocer los criterios y cómo van a venir los lineamientos, pero que nada más que sepan que no es la última oportunidad y que cualquier cosa estamos ahí al pendiente de lo que necesiten. Perdón, Mon Pau. Claro. No, no te preocupes, Ro. Y bueno, aquí les dejo de nuevo como el QR para nuestro grupo de WhatsApp, justo porque nos viene un año bastante cargadito de cumplimiento y de normativas. Vamos a estar haciendo muchísimos webinars y muchísimas participaciones de este tipo, explicando, degluteando un poquito la información porque puede ser muy confusa en muchos lados. Entonces, felices de que se sumen para enterarse de primera mano todos los eventos que tenemos planeados y todos los contenidos muy relacionados a esto que se nos presenta como desafíos en 2026. Voy a cerrar con esto. Recuerden que la grabación de este webinar lo vamos a publicar en YouTube por si alguien no alcanzó a tomar notas o quiere revisar un poquito como la explicación de Rodrigo, con gusto ahí lo pueden revisar. Y estas preguntas que están llegando por acá, ya se nos está acabando el tiempo, pero felices de que nos puedan mandar un correo derivando, puede ser en hola@book.mx, contestando como, bueno, y ahí trataremos de contestarle la mayoría de la posible. También en nuestras redes sociales nos pueden escribir sin ningún problema. Y pues no dejo de agradecerte, Rodrigo. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Pau. Estamos al pendiente de alguna autoactualización y nos juntamos de nuevo para platicar con nuestro público que está muy ávido de conocer más. Gracias a ustedes, Mon Pau. Estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias a todos, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta Bye. luego.